vosotros también. Yo creo que todos ya me conocéis, yo no soy el protagonista, aquí Dios es el protagonista y estoy muy contento esta mañana de poder traer una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Es la primera vez que la voy a predicar, no es un mensaje de otro lugar, es un mensaje que Dios ha traído para esta iglesia. Lo mismo a lo mejor luego se desarrolla para el cuerpo de Cristo y para más iglesias, pero es la primera vez que voy a estar compartiendo este mensaje. Así que me gustaría que diésemos un fuerte aplauso al Espíritu Santo, porque Él es el más importante aquí. Y así de pie, antes de sentarnos, vamos a hacer un poquito de ejercicio en esta mañana. Me gustaría dar las gracias en frente de todos a Domin y a Miriam, porque no lo hago por quedar bien, esto no es para quedar bien, es porque de veras quiero honrarles por todo el trabajo que hay detrás. Yo sé que hay muchos sirviendo en la iglesia, pero ellos están al frente y estar al frente no es nada fácil. Vivo en casa también de unos pastores y estar al frente no es nada fácil. Entonces quería honrar la vida de Domin y Miriam, y si le podemos dar un fuerte aplauso por lo que están haciendo y por decir sí al llamado de Dios, que no es fácil. Gracias. Gracias. Y ahora sí vamos a tomar asiento y te voy a pedir, por favor, que tomes apuntes, ¿vale? Hola Antonio, qué gusto verte. Te voy a pedir, por favor, que tomes apuntes del mensaje, porque es un mensaje de parte de Dios. Imagínate que viene con el tema de la pandemia alguien muy importante y tienes que tomar apuntes de lo que está pasando para luego ponerlo en práctica durante la semana, no salir a más de las 10, no salir a más de las 11 afuera. Todo eso lo tienes que apuntar para recordarlo, ¿verdad? Ahora con el tema del COVID lo entendemos. Pues esto es igual. Si tú y yo no apuntamos un mensaje de parte de Dios, lo vamos a olvidar durante la semana. Sí, esto es como un plato de macarrones, un plato cocinado que Dios te da preparado ya. Tú te lo tienes que comer, no lo puedes dejar. ¿Sí? Porque detrás de hacer un mensaje hay trabajo. Es Dios quien me ha dado el mensaje, pero hay mucho trabajo detrás de un mensaje. Y es Dios queriéndote hablar. Así que por favor, con tu móvil, tu libreta, donde sea, apunta algo de que el Espíritu Santo te hable, alguna frase que voy a decir que te llame la atención. Y el título de hoy es muy curioso cómo Dios lo hila, pero la última canción hablaba de eso. Reclama tus promesas. Te voy a pedir que le digas al que tienes a tu lado, dile, reclama tus promesas. Antonio, reclama tus promesas, las promesas de Dios sobre tu vida. Venga, díselo otra vez porque creo que no te ha escuchado. Reclama tus promesas. Eso es. Dios nos da promesas. Algunas son personales, algunas están directamente en la Biblia muy claras, pero Dios nos da promesas. Y he buscado la definición de promesa, para mí que no lo entiendo todavía. Promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Y te voy a contar algunos ejemplos no de la Biblia, de cosas que me han pasado para que veamos que esto es algo diario, ¿sí? Y la primera historia que te quiero contar es la historia de un chico en la iglesia, un matrimonio precioso. Hace unas semanas subieron a presentar a su hijo y ahí empezó a rondar el mensaje en mi cabeza, porque ahora lo vas a entender. Ellos tienen una hija y al nacer su hijo, su segundo hijo, nació sin respirar y se murió prácticamente. Y el marido, el hombre de esa familia, recordó una promesa que Dios le había hecho. Tú vas a tener un hijo. Tú vas a tener un hijo. Eso, como te he dicho, es una promesa personal. Dios a veces a ti y a mí nos hace promesas muy personales, pero no dejan de ser promesas de Dios. Hoy vengo a confirmártelo. Entonces ese hombre lo que hizo fue decirle, Dios, yo reclamo esa promesa. Tú me dijiste que yo iba a tener un hijo y ahora le estoy viendo muerto y sin respirar. Lloró, oró y os cuento el final. Ese hijo resucitó y le presentamos hace
unos domingos en la iglesia. Claro que sí, gloria a Dios. Si quieres darle un aplauso, dáselo, porque es un milagro, es un milagro. Eso es un milagro. Resucitó ese niño. Segunda historia, no tan espiritual. Segunda historia, tengo un jefe, y trabajé durante un par de días por un dinero acordado. Esto es una historia real, me ha pasado a mí. Y yo fui con ese jefe, me dijo, te tengo el dinero, te voy a pagar. Nos sentamos, me dio, bueno, no nos sentamos, fue en la barra de la iglesia, y me dio ese dinero en un sobre. Y yo le dije, espera, mándame el mensaje con los días que he trabajado, las horas, porque había otro jefe de por medio, entonces a lo mejor ha habido algún malentendido, pero había un dinero acordado, había una promesa de un dinero. Entonces ese hombre, amigo mío, me da ese dinero y hay un malentendido y yo tuve que reclamar el dinero acordado. ¿Por qué te cuento esto? Para que vayamos entendiendo lo que es reclamar algo que es tuyo. Una promesa es tuya, una promesa es tuya, una promesa es tuya y mía. Eso es una promesa. Y cuando la promesa no te llega, tienes que reclamarla porque es tuya. ¿Sí? Entonces yo reclamé ese dinero que era mío porque faltaba un dinero en ese sobre por un malentendido. Otra historia que te voy a contar. Muchos lo saben, yo estudiaba en una escuela bíblica y en esa escuela bíblica había días que ayunábamos y buscábamos a Dios. Increíble, echo de menos esos tiempos. Y a todo el que tenga tiempo para buscar a Dios le animo a que no lo pierda porque puede ser que un día no tengas ese tiempo para buscar a Dios. Así que aprovecha todo el tiempo que tengas para buscar a Dios. Y estábamos ayunando, un profeta, él tiene un don de profecía, y yo en un lugar, en una sala, y yo en esos días estaba haciendo un trabajo para la escuela de cara a la visión futura. Y yo ya estaba hablando con mis padres de cara, Dios ya me había hablado de cara de servir a la iglesia. Y mi padre me empezó a asustar diciendo, oye, me gustaría que compartieses en la iglesia una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero ya es algo que te comprometes, ¿no? Y yo me asusté y recuerdo que en ese ayuno estaba hablándolo con Dios y yo le decía a Dios, un mensaje uno puede soltar, ¿no? Un testimonio, un mensaje tú puedes dar a la iglesia, pero uno cada mes es complicado, es estar conectado con Dios, es estar que Dios quiere para esos tiempos, en el río de la iglesia. No es sencillo, te toca estudiar, renovarte en lo que está sucediendo en la palabra. No es fácil, los que son pastores lo entienden. Entonces yo estaba asustado, ¿sí? Y le decía a Dios, ayúdame porque no sé. Y este chico vino y me dice, veo de parte de Dios como tienes un cartel, y ahora vas a entender por qué te lo cuento. Tienes un cartel encima de la cabeza con un mensaje y Dios te dice, siempre que vayas a un lugar vas a tener un mensaje. Y él no tenía ni idea de lo que yo estaba orando. Y preparándome ese mensaje, no sabía qué predicar. Y yo tuve que pararme y reclamar esa promesa que Dios me dio. Tú siempre vas a tener un mensaje, Josué. Dios me dijo. Me paré y reclamé esa promesa. ¿Sí? Entonces estamos entendiendo qué es reclamar promesas que Dios te ha dado con las historias que te he contado. Dame un me gusta, un like, si estás, ¿sí? Bien, pues lo vamos entendiendo, ¿sí? Entonces, Dios a ti y a mí nos hace promesas, ya sea personalmente o también en la Biblia. Porque por medio de Jesús todas las promesas que hay para Israel en la Biblia, te tengo una buena noticia, son para ti y para mí. Todas esas promesas de la Biblia no son nada más para Israel. Por medio de Jesús entramos, como hemos cantado, ha sido precioso, entramos a ser partes de esa familia. Somos parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Algunos versículos por parecer cristiano. Así nos dio promesas preciosas y valiosas, dice segunda de Pedro 1:4. Nunca debemos o tenemos que dudar de las promesas de Dios, dice Romanos 3:4. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá lo que prometió, dice Hebreos 10:23. Apunta esa frase que tengo para ti. Las promesas son sencillas. Tú ves una promesa y es sencilla, es una promesa, solo hay que leerla y aceptarla. Las promesas son sencillas. Y nuestro legalismo, esta frase me la dio el Espíritu Santo para ti y para mí.
Las promesas son sencillas y nuestro legalismo hace que sean complicadas, olvidando la gracia. Porque tú y yo podemos pensar, wow, qué promesa de parte de Dios, pero no soy digno de esa promesa, no la creo, no me encaja en lo que vivo, en mi economía, en mi vida, soy corto de habla, no se me da bien hablar, no tengo dinero para esta empresa, para esta visión que tienes para mí. Eso es legalismo, porque lo intentamos poner en nuestros patrones y estructuras. Pero las promesas son más sencillas que eso. No dejemos que el legalismo paralice las promesas de Dios, olvidando la gracia de Jesús. Entonces vamos a la Biblia, a una historia que Dios puso en mi corazón de alguien que recibió muchas promesas. Hay muchas historias en la Biblia, pero esta es mi favorita. Josué 1. Acompáñame si tienes Biblia, teléfono, smartphone, lo que sea. O si te la sabes de memoria, como Domin, pues no hace falta que la busques. Vamos a Josué 1. Y voy a ir parando y comentando algunas cosas para que podamos entenderlo mejor. ¿Sí? ¿Estamos aquí todos? Josué 1. Vamos allá. Lo voy a estar leyendo en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué. Es decir, Moisés ya muere y ya Josué está con el pueblo, pero aquí Dios le habla y le indica. ¿Sí? Entonces, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. En otras versiones dice sirviente de Moisés. Y aquí te doy una perla. Los grandes hombres y mujeres son preparados a través de la fidelidad en cosas pequeñas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si Dios hoy a ti te habla y te pide que sirvas a alguien y seas fiel, en esas cosas pequeñas es donde Dios se fija. Porque sin esas cosas pequeñas tú y yo ser fieles, Dios no te va a poner en cosas mayores, porque no vas a ser capaz de ser fiel. Y Dios busca obreros fieles para su reino. ¿Sí? Continuamos leyendo. Entonces le dijo Dios a Josué, versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas. Ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo, di conmigo, te prometo. Un poquito más fuerte, te prometo. Eso es, a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Aquí Dios le está volviendo a recordar las promesas que Dios le dio a Moisés y se las está pasando a él también. No te preocupes si te olvidas de las promesas, Dios te las va a recordar. Luego lo vamos a estar viendo, no me quiero adelantar, pero vamos. Dice, continuamos. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Di conmigo, promesa. Ahí va una promesa, ¿sí? Continuamos, versículo 4. Desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte desde el río Éufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Versículo 5, pon atención, viene otra promesa. Nadie podrá hacer frente mientras vivas. Di conmigo, promesa. Aquí va otra promesa. Continuamos. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Promesa. Sé fuerte y valiente. ¿Qué pasa aquí? Que aquí Dios le está yendo a lo personal. Aquí Dios ya no le da simplemente una promesa. Dios conocía a Josué. Quizás tú tienes una personalidad un poco más tímida. No hay problema. A Dios le gusta tu personalidad. ¿Sabes? A Josué Dios le habló y le dijo, sé fuerte y valiente. Lo mismo él lo necesitaba. Dios te va a poner las promesas personales para ti y vas a escuchar lo que necesitas, no lo que quieres escuchar, lo que necesitas. Le dijo, sé fuerte y valiente. Y yo te digo, Dios te conoce, sabe cómo animarte. Dios es personal.
Dios no es un Dios que venimos aquí el domingo, disfrutamos y se acabó. Dios quiere estar contigo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Todos los días. Dios es personal. Continuamos con el versículo y con otra promesa. Porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Di conmigo, promesa. Aquí va otra promesa. Vamos. De nuevo le vuelve a decir, sé fuerte y valiente. Vuelve a ser personal. No te preocupes. Ahí está Dios. Él es íntimo, Él es personal. Él sabe qué decirte. Y pon atención. Aquí viene la segunda parte. Dice, ten cuidado. Di conmigo, ten cuidado. Dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. ¿Qué aprendemos aquí en esta segunda parte? Aquí aprendemos que toda promesa va con un mandamiento. No hay promesa sin mandamiento. Me explico mejor, yo creo que no me estoy explicando. Al principio Dios le está dando promesas en el texto a Josué. Tú vas a lograr esto, vas a conquistar aquello. Pero ahora en esta segunda parte, ¿qué está pasando? Le está dando un mandamiento. ¿Y qué nos enseña la Biblia con más historias que leemos también en la Biblia? No simplemente esta. Si fuera una, no podría predicarlo. Yo no podría enseñarte algo si solo aparece una vez en la Biblia. Tiene que aparecer muchas veces para enseñarlo. ¿Y qué nos enseña la Biblia en muchas historias? Que cada promesa, lo puedes buscar, va ligada a un mandamiento. Lo vemos también con Noé, con Abraham, con Israel, con el rey David, cómo Dios les da promesas que hoy en día tenemos y están registradas, pero van seguidas con mandamientos. A un pastor, Dios le habla y le dice, tú vas a ser pastor, tú vas a tener una iglesia, tú vas a predicar, tú vas a tener una empresa. Esa promesa va ligada a un mandamiento. ¿Qué mandamiento? Me debes buscar para traer algo fresco a la iglesia, debes renovarte, debes atender a la gente de la iglesia, debes prepararte un mensaje, debes mirar por el bien de la iglesia, que la gente se forme bien. Toda promesa va ligada a un mandamiento. Porque a veces solo cogemos la promesa, ¿verdad? Y nos olvidamos, me incluyo, del mandamiento que Dios nos da. Entonces, si no obedecemos, nos desligamos de la promesa. Si tú y yo olvidamos el mandamiento de Dios eso que Él nos va ligado a esa promesa, nos desligamos de la promesa. Por eso alguien tan respetado por mi familia y por muchos pastores, se llama Wayne Myers, dijo, quien transgrede principios, cancela promesas. Si no obedecemos, rompemos las promesas de Dios. Muchas de sus promesas van hiladas a mandamientos y requieren obediencia. Di conmigo, obediencia. Muy bien. Terminamos con Josué 1:9. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Aquí Dios vuelve a ser personal. Pero mira, Josué recibe todas estas promesas. Pero adivina, por si no has leído lo que viene en los siguientes capítulos, Josué entra en un montón de batallas. Él podría haber dicho, no, si Dios me ha prometido esto, Dios me ha prometido la tierra prometida, Dios me ha dado promesas, y a causa de eso lo hubiese perdido la promesa por su inmadurez. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo? Él reclamó su promesa y la luchó. Di conmigo, la luchó. Él reclamó y luchó. Todo lo ganaron en guerra. Tuvieron que luchar la promesa de la tierra prometida. Apunta esta frase si estás apuntando. Cuando reclamamos las promesas a Dios, cuando tú y yo
reclamamos promesas a Dios, entramos en procesos de madurez para que se cumplan esas promesas. Entramos en procesos de lucha para que se cumplan las promesas. Tú tienes la promesa, tienes que reclamarla, lucharla y entrar en ese proceso de madurez para que tú puedas alcanzar esa tierra prometida. ¿Tú te imaginas, o esa promesa, te imaginas a Josué sin todo el proceso de luchas, simplemente entrando en la promesa, en la tierra prometida? Sería un inmaduro, hubiese sido incapaz. Entonces cada proceso para que tú y yo entremos en la promesa de Dios para tu vida y para la mía, nos madura, nos hace capaces de vivir en la promesa. Otro ejemplo, por si no lo hemos entendido, Daniel, ¿qué pasa? Ese hombre lee los manuscritos y se da cuenta que Jeremías había hablado y dicho que en 70 años se acababa el cautiverio. ¿Y qué pasó? Ese tipo se paró y dijo: hey, Dios, se acabó el cautiverio, tú lo prometiste, lo dijiste aquí. ¡Pum! Y se acabó. ¿Te imaginas que él ni lo lee ni se presta atención? Hay que reclamar eso, hay que empezar a leer la Biblia proféticamente. Hey Dios, yo recuerdo hace 5 años me diste esta promesa, ya han pasado el proceso, ya es una etapa distinta. Ahora Dios, vamos, reclamo esa promesa. Y eso es lo que hizo Daniel. Leyendo, dijo: hey, aquí está escrito que ya no debemos estar cautivos. Hey, en la Biblia está escrito que ya no soy esclavo del temor, ya puedo gritar Abba Padre. Hey, en la Biblia dice que no tengo un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hey. Vivimos muchas veces olvidando tantas promesas que Dios nos ha hecho. Y eso no es el Evangelio. Por eso mucha gente se aleja del Evangelio, porque no vive el Evangelio. Evangelio no es ir un día a Jesús, leer una vez a la semana y olvidarte. Evangelio es cada día, cada instante. Yo ahora mismo estoy orando en mi mente diciendo: ayúdame a llegar a sus corazones, Espíritu Santo. Eso es Evangelio, vivir con el Espíritu de Dios. Así es. Muy bien, entonces hemos visto cómo Dios promete y ahora nosotros debemos reclamar y luchar. Dios les da una tierra prometida a Israel, pero tuvieron que luchar por ella. Dios nos da tierra prometida, promesas, pero no esperemos sentados, sino luchemos por ellas. Entonces, ahora entendiendo un poco esto, ¿qué quiero hacer? Quiero darte 3 R's. Me encantan esas cosas porque así yo también me lo aprendo. 3 R's. R de Roberto, de Raquel, de Rebeca. R's. 3 R's que las vamos a recordar. Y la primera es recordar. Las vamos a recordar. ¿Para qué? ¿Para qué te voy a dar estas R's? Para que puedas saber qué hacer cuando ves una promesa de parte de Dios para ti, ya sea personal o en la Biblia. Te lo voy a repetir. ¿Para qué te doy estas 3 R's? Para que cuando tú recibas una promesa sepas qué hacer. Tú recibes una promesa de parte de Dios, ¿qué hago? Las 3 R's que Josué Sánchez te enseñó. ¿Sí? Primera R, recordar. Segunda R, reclamar. Tercera R, reposar. Salud. Primera R, recordar la promesa. Segunda R, reclamar la promesa. Tercera R, reposar en la promesa. Vamos a la primera, comentarla un poco. Recuerda la promesa. Mira, Israel, ¿qué había pasado? Las había olvidado. Porque si no las hubiese olvidado, hubieran permanecido en muchas ocasiones Israel. Te pongo un ejemplo de hoy en día, actualizado para que lo entendamos. Un tipo, imagínate yo, estoy en la cárcel por el Evangelio, vamos a poner, por otra cosa espero que no, pero estoy en la cárcel, o por algo malo, imagínate, he robado un banco, necesitaba pagar a Domin una deuda y he robado un banco, ¿sí? Y estoy en la cárcel, me meten en la cárcel y mi abogado me dice: en un año te prometo que vas a estar libre, en un año te vas. ¿Tú crees que si yo me acuerdo de la promesa me voy a quedar en la cárcel? Claro que no. Si yo me acuerdo de la promesa que mi abogado me ha hecho de que voy a salir en un año, yo no me quedo en la cárcel. Yo en un año le digo a mi abogado: hey, se acabó, vámonos a predicar el Evangelio. Se acabó, ya. ¿Sí me explico con ese ejemplo? ¿Sí? Un like, porfa. Así estáis conmigo. Gracias. ¿Sí?
Pues eso le pasó a Israel. No recordaron las promesas de Dios. Y Dios tuvo que usar a mucha gente, di conmigo, mucha gente. ¿Para qué? ¿Como quién? Como Moisés, como Josué, como jueces, como profetas, para hacerles recordar. ¿Para qué estaba Josué, Moisés, los jueces, los profetas? Para que Israel no olvidara las promesas de Dios, que recordaran. Y hoy Dios me está usando a mí para que tú recuerdes las promesas de Dios sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia. ¿Recuerdas sus promesas? Lo cantábamos minutos antes. Tu promesa sigue en pie. Las promesas de Dios no tienen caducidad. No es como el yogur en la nevera, que yo me lo como aunque esté malo. No tiene caducidad. Las promesas de Dios siguen en pie. Y muchas veces tú y yo oramos así y queremos respuestas y le decimos, Dios, respóndeme a eso, pero tengo una mala o buena noticia, como lo quieras tomar para ti. Dios no te va a dar una respuesta, Dios te da promesas. Me encantó esa frase, la dijo Dante Gebel en un congreso y la apunté. Por eso es tan bueno apuntar, luego te ayuda a bendecir a otros. Dios no te da respuestas, te da promesas. Dios no te va a decir a la izquierda o a la derecha, ¿a dónde voy? ¿Me pongo la azul o la de flores como el pastor Domin? ¿Me compro un Apple Watch o el Samsung? Dios te va a decir, cómprate el Apple Watch, ¿no? Pero no, Dios no te va a dar una respuesta tan clara. Dios te da una promesa. Dios, ¿podré predicar este domingo? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Promesas, 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 promesas. La promesa de que Dios me profetizó un cartel que siempre voy a tener un mensaje. Promesa, promesa. Pero soy capaz, promesa, promesa, promesa. Dios no da respuestas, Dios da promesas. Por eso te doy esa frase, hay oraciones olvidadas. Apúntalo porque esto nos va a bendecir. Yo lo voy a dejar aquí apuntado también. Hay oraciones olvidadas, se quedan en el olvido porque hay promesas olvidadas. Sencillo, pero nuestro legalismo no nos deja entenderlo. Hay oraciones olvidadas porque hay promesas olvidadas. Por lo que oramos cosas que ya están prometidas. Recuerda tus promesas, dile al que está a tu lado, recuerda las promesas de Dios. Díselo con amor, dile, recuerda las promesas de Dios, recuérdalas, recuerda. Primera R, recordemos. Segunda R, reclamemos, que ya lo hemos estado viendo porque es el título del mensaje. Reclamemos. Segunda R, reclamemos. Reclama la promesa. Y como te he enseñado antes, debemos luchar por las promesas de Dios sobre nosotros, nuestra familia, iglesia, como hicieron Josué, Moisés, Daniel. Y como ellos hicieron, así debemos declarar y reclamar en nuestras luchas. O incluso, muchos dirán, a Dios no le puedes reclamar nada, Él es Dios soberano, pero podemos derramarnos delante de Dios en amor y en humildad y reclamarle algo que es nuestro. Y tú me dirás, Josué, herejía. No, está en la Biblia. Salmo 119, 49 y 50, esos dos versículos. ¿Qué está haciendo el salmista? Recuerda la promesa. El salmista le dice a Dios, recuerda la promesa que me hiciste. ¿Qué está haciendo el salmista? Está reclamando una promesa a Dios. A Dios. Adiós muy buenas. Me voy. Él está declarando está reclamando una promesa a Dios. Porque como te he dicho al principio, Dios es personal. Debemos en amor, en respeto, en reverencia. Pero también Él es personal. Hijo, papá, Abba, Padre, ¿qué pasa? ¿Me prometiste esto? Reclamo mi promesa. La voy a luchar. Voy a leer de nuevo el versículo. Le dice el salmista a Dios, recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas. Me consuela en todas mis dificultades. Amén, claro que sí.
Así que reclamemos nuestras promesas al diablo en la lucha, a Dios. Reclamemos, recuerda que a Dios en humildad, en reverencia, en amor, pero reclamemos lo que es nuestro. ¿Sí? Recuerda que si no obedecemos, cancelamos las promesas. Cancelamos las promesas, porque la promesa no va sola, va con un mandamiento. ¿Sí? Amén. Muy bien, vamos allá. Continuamos y mira, tú y yo podemos quedarnos parados, sentados en el sofá, teniendo una fe pasiva, esperando que un día llegue esa promesa. La reclamamos, pero sin lucharla, sin nada. Dame esa promesa, recitas el Salmo 149, 40 y 50 en la mañana. Reclamo mi promesa a Dios. Pero debemos tener una fe activa y ponernos a buscar. Di conmigo, buscar. Un poquito más fuerte, buscar. ¿El qué? El cumplimiento de esa promesa. Debemos luchar por ella. Aquí va un principio espiritual. Dios puede dar, pero nosotros debemos poseer. Solo leía en un comentario, Él retiene nuestra posesión de muchas bendiciones hasta que nosotros nos asociamos con Él por medio de una osada fe y obediencia. Por ejemplo, Efesios 1:3, un versículo muy conocido que dice: se nos ha concedido todas las bendiciones espirituales. ¿Tú sabes lo que son todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo? Toma promesa y la olvidamos. Tú y yo podríamos caminar afuera en la calle y que la gente fuese sanada con la sombra. Sí, porque el mismo espíritu que había en Pedro está en ti y en mí. El espíritu de Dios, el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, vive en ti y en mí. Así es, y debemos tomar la promesa y no simplemente con una fe pasiva, la tomo, lo creo, no, la pongo en práctica, la lucho, voy a buscar a Dios para ser lleno de Él, renovado y poder dar, sanar a enfermos. Es una promesa en la Biblia, no es un cuento de hadas. Muy bien, cuando el pueblo de Dios está listo para poseer en fe activa, no en fe pasiva, para poseer en fe activa lo que fue prometido, se cumple. Y por eso te digo esta frase: cuando tú y yo estamos preparados para poseer en fe activa, lo que fue prometido se cumple. Se cumple. Gracias por ese amén. Pero también hay un peligro. ¿Cuál es ese peligro? Que solo reclamamos promesas que queremos. Hay muchas promesas en la Biblia y a veces solo reclamamos las que nos interesan, las que queremos. Puedes mirarlo en la Biblia. Por tiempo no me quiero extender, porque me gustaría tener un tiempo al final para orar, recordar, reclamar y reposar en esas promesas, que es más importante que detalles teológicos. Pero hay muchos ejemplos en la Biblia, Moisés, muchos en los que había promesas que a lo mejor no, a nuestros ojos no son buenas, a los ojos de Dios que ve el final del camino sí son buenas. Tu sufrimiento, el mío, son necesarios para esa promesa, para esa madurez, para ese final. Vamos a la tercera R, reposa. Di así flojito conmigo, reposa. Reposa, rest. Reposa. Déjame contarte una historia. Como te he contado al principio, yo recibo esa profecía y ahí la anoto, la guardo. Sé que un día la voy a tener que reclamar, toda la promesa. Y estaba en un lugar que he descubierto en Madrid, un embalse precioso. Estoy solo con Dios, en paz, sin mi hermano pequeño tirándome el mando, pidiéndome cenar. Solo, en paz, con el agüita, la playa de Madrid. un embalse, oías las olas, ni un coche de vez en cuando pasaba, pero ni te dabas cuenta de la paz que había. Imagínate una playa así de Madrid, un embalse bonito. Y yo estaba orando por este momento. Y yo le decía: Dios, dame un mensaje actual, fresco. ¿Qué puedo compartir? ¿Quieres que
retome alguna perla que ya me has dado, quieres que empiece a formar un nuevo mensaje. ¿Qué quieres, Dios? Adivina, no me dio ningún mensaje. Pero yo tuve que reclamar mi promesa y decir, Dios, yo recuerdo tu promesa, que voy a tener siempre un mensaje, yo reclamo esa promesa y a lo mejor no la siento, la palpo ahora, pero voy a reposar en tu promesa. Porque si tú y yo reposamos en las promesas de Dios, ahí viene la promesa. El proceso está hecho. Cuando recordamos, reclamamos y reposamos. Porque sin reposar, nuestra fe no se muestra, no le muestras a Dios una fe. Porque cuando tú, déjame decirte, cuando tú puedes descansar en una promesa de Dios sobre tu vida, es que la crees 100%. Porque si no estarías angustiado. ¿Y qué voy a predicar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Y cómo voy a hacer esto con la iglesia? ¿Y cómo? Pero cuando tú y yo aprendemos a reposar, respira así conmigo. Cuando tú y yo aprendemos a reposar en cada promesa que Dios nos ha dado, ahí viene el cumplimiento de la promesa. Ahí está el proceso. Porque ahí muestras a Dios, tienes fe para esa promesa de Dios sobre tu vida. Mi promesa de que siempre tendría un mensaje fue puesta en duda, pero recordé, reclamé mi promesa y ahora solo me quedaba la tercera R, reposar en su promesa. Reposa en sus promesas. Reposa en sus promesas. Si puedes ponerme algo de música, una canción, la que tú quieras. Te voy a pedir, no te pongas de pie, que cierres tus ojos. Cierra tus ojos para no despistarte. Y por favor repite conmigo, Dios, quita toda distracción en el nombre de Jesús. Amén. Continúa con tus ojos cerrados, así con un poco de música para que nos ayude. Nada místico, simplemente que nos ayude a concentrarnos. Quiero pedir primero que recuerdes. Si tienes que abrir tus ojos y mirar tu cuaderno, tu móvil, hazlo para recordar esa promesa. Pero quiero que la recuerdes. No me quiero ir de aquí igual. No sirve de nada este mensaje si tú y yo nos vamos de este lugar igual. Yo no he venido aquí a quedar bien. Yo he venido aquí a darte un mensaje de parte de Dios y que salgas cambiado. Recuerda esa promesa. Te voy a dar unos segundos, puede que un minuto, para que recuerdes esa promesa. No pierdas estos minutos, por favor. Recuerda esas promesas. Empieza a imaginarte a ti viviendo en esa promesa, porque eso es lo que va a pasar. Promesas de parte de Dios son verdad, no caducan. Estás a tiempo de recordar esa promesa. Recuérdala. Ese hijo, esa iglesia, esa visión, ese sueño. Recuérdalo, imagínate en él. Es parte del proceso imaginarte en esa promesa. Vamos, recuérdala. Cuando tengas esa promesa, quiero que levantes tu mano para yo saber que puedo pasar a la segunda R. Levanta tu mano si recuerdas esa promesa que Dios te ha dado. Y la puedes bajar. Los que quedan, voy a dar unos segundos más para aquellos que necesitan recordar.
Qué necesario es recordar. Nos olvidamos muy fácilmente. Segunda R, con tus ojos cerrados, reclamar. Dios te dio una promesa. Ahora es tiempo de, como Daniel, decir: hey, es el tiempo, bajo la autoridad que Cristo me ha dado por medio de su sangre, por medio de que vive en mí, reclamo esa promesa. Empieza a orar y dile a Dios: reclamo esa promesa. Díselo a Dios, a todos los que han levantado su mano. Es el tiempo ahora de hacerlo. No en casa, no cuando haya terminado el día y te hayas olvidado. Deja que la semilla dé fruto ahora. Dile: Dios, reclamo mi promesa. Wow, hay un ambiente tan bonito en este lugar. Dile: Dios, reclamo esa promesa de que mi familia será restaurada, de que mi iglesia seguirá adelante, mi familia, mis hijos te conocerán, mis nietos te van a conocer, de que Rota será para Cristo. Reclama esa promesa. Ahora es el tiempo. Dios te está dando estos minutos para que reclames la promesa de Dios. No es casualidad que estés aquí. Reclámalo, reclámala. Tienes que reclamársela a Dios. No me importa tomar algo más de tiempo, pero si tienes que reclamársela a Dios en humildad, en amor, dile como el salmista: ¿dónde está mi promesa? Dile a Dios: recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. Subrayas en tu Biblia cuando puedas, en tu mente, en tu corazón. Recuerda la promesa que me hiciste, oh Dios. Es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Cuando hayas reclamado esa promesa, levanta tu mano para pasar a la siguiente R. Simplemente levántala y bájala para que yo pueda ver. Te doy unos segundos más para aquellos que no lo han reclamado todavía. Esta parte es importante. No vale gracias, no vale nada más con recordar. Hay que reclamar lo que es tuyo. Y última R, reposa. Aquí llega el momento de soltar la promesa y decir: Dios, es tuya. La promesa es tuya. Yo voy a reposar. Y así, con tus ojos cerrados, no te he contado el final de mi historia. Yo me quedé dormido en ese embalse. Literalmente. Había una roca con forma de cama. Me tumbé y dije: voy a reposar literalmente en tu promesa de que siempre tendré un mensaje, de que siempre X, pon tu nombre y tu promesa y reposa espiritualmente en ella.